Hola, buenas tardes. Vamos a ver ahora el circuito RL. Vamos a tener aquí una conexión con una fuente de directa de voltaje, una resistencia R1, una bobina. ¿Sí? Esto, de acuerdo al tiempo que esté conectado, la bobina adquiere una energía, una corriente, almacena una corriente. En T igual a 0 se cambia el interruptor, se desconecta la fuente y se conecta esta resistencia y nos queda entonces un circuito RL donde la bobina tiene una condición inicial, una energía. En este caso se maneja como corriente. Entonces la cantidad depende de qué tiempo estuvo conectado este circuito. Bueno, eso provoca entonces que la bobina se vaya desenergizando a través de la resistencia. Entonces tenemos esto, ¿no? Se genera ahí una corriente. Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes, que nos dice que la suma de voltajes en una malla es igual con 0, tenemos que el voltaje en la bobina más voltaje en la resistencia igual con 0. Viendo nuestra tablita de las relaciones voltaje-corriente de los elementos, el voltaje en la bobina es igual a L por la derivada de la corriente y el voltaje en la resistencia es R por I. Las corrientes es la misma en todas, entonces podemos cambiar la IR por IL y entonces nos queda esto, dividimos entre L y entonces nos queda esto, que es una ecuación diferencial homogénea de primer orden cuya respuesta es IL y la condición inicial es I0. Entonces nos queda una ecuación diferencial de primer orden homogénea cuya respuesta es IL. Bueno, ahora aplicando el operador de mayúscula a la n como derivada n, la ecuación nos queda así. Ya vimos que esto que queda en paréntesis le llamamos polinomio característico del circuito. Entonces, para sacar la respuesta hay que sacar las raíces, en este caso es una. ¿Cómo salen las raíces? Pues igualando el polinomio a 0. En este caso es una sola raíz, es un despeje nada más. Y en este caso la raíz sería menos R entre L. Entonces la respuesta, de acuerdo a que nada más hay una raíz real, la respuesta tiene la siguiente forma, esta, ¿verdad? Y L de T, C1 constante por E a la D1T. C1 de dónde lo sacamos? En este caso de la condición inicial. Entonces evaluamos la ecuación para T igual a 0, entonces nos queda C1 y lo igualamos a la condición inicial que es I0. Sustituimos y entonces nos queda que la corriente es I0 por una E a la menos R sobre L por T. Esta sería la ecuación de la corriente en la bobina, de cómo se va desenergizando, cómo va bajando la corriente, cómo lo hace de forma exponencial. Entonces tenemos la ecuación, tenemos la gráfica y en este caso, como es una exponencial, ya hicimos una tabla con una exponencial y entonces tenemos que el tiempo del transitorio son 5 veces tau, pero en este caso la constante de tiempo tau es L sobre R, ¿sí? En segundos si L está en henrys y la resistencia está en ohms. Para poder medir este transitorio, el osciloscopio solamente mide voltajes y lo que tenemos es una ecuación que es de corriente. Entonces vamos a obtener la ecuación del voltaje en función de la corriente. Siempre hay un vínculo, ¿verdad?, del voltaje y corriente. Entonces aplicamos la ecuación
para sacar el voltaje en la bobina es L por la derivada de I en dt. Entonces es L por la derivada, la ecuación de la corriente es esta. Entonces derivamos y entonces nos queda que el voltaje es menos RI0 por I a la menos RLT. ¿Sí? Entonces si se fijan es negativo, tiene la forma exponencial, la duración igual sigue siendo 5 veces la constante de tiempo. Y entonces esto es lo que nosotros vamos a medir en el osciloscopio. Voltaje y siempre hay vínculos de corriente y voltaje. Si se quiere saber qué corriente hay, ¿verdad? Ya una vez que tengamos medido el voltaje, podemos aplicar las ecuaciones que relacionan voltajes y corrientes y entonces obtenemos ecuaciones de corriente. Ahora, vamos a ver ahora, esto es cuando la bobina tiene una corriente y se desenergiza. Ahora vamos a ver cómo se energiza una bobina, que sería la parte del circuito, la parte que ya estaba conectada, ¿verdad? Entonces si se fijan aquí, es un circuito con la fuente de voltaje de directa, una resistencia y una bobina. Al cerrar el interruptor, la bobina empieza a energizarse, empieza a almacenar corriente. Si se deja mucho tiempo, digamos que termine el transitorio, entonces la bobina se va a comportar como un corto y la corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia, aplicando la idea, ¿verdad? Entonces la corriente es igual, fíjense, ¿se acuerdan que hay una regla que nos dice que si ya tenemos en este caso la de desenergización de la corriente? Ahora, ¿cómo se energiza? Pues es el valor máximo, que es cuando esto es un corto, sería V sobre R, menos la ecuación que ya habíamos obtenido de la diferencial homogénea de desenergización, que es esta. Y entonces, esta es la ecuación para cómo se energiza la bobina, cómo adquiere la corriente. Bueno, y aquí lo mismo, tenemos la ecuación de corriente, pero necesitamos la de voltaje, ¿verdad? Para poderla ver en el osciloscopio. Entonces, si asumimos que en el primer circuito R1, que le llamamos R1, es igual a R, y la bobina se hace corto en el primer circuito, entonces la corriente inicial de la bobina sería V sobre R. Entonces la ecuación, digamos, de la corriente en esas condiciones sería esta, ¿verdad? Es el valor máximo de la corriente menos la corriente cuando se desenergiza. Ahora, para el voltaje, pues derivamos. Entonces aplicamos la ecuación que es L por la derivada de I, L por la derivada de esta ecuación. Entonces nos da esto, ¿verdad? Nos da L, luego 0, más V sobre R en L, así. Se elimina R con R, L con L de acá, y nos queda esto. Entonces cuando la bobina se energiza, cuando agarra corriente, su voltaje tiene esta forma, va bajando. Sí, se va haciendo un corto el voltaje. Y acuérdense que el voltaje en un corto es 0, ¿eh? Entonces empieza con un valor y luego exponencialmente va tendiendo a 0. Entonces este es el voltaje, esta es la ecuación, este es el tiempo del transitorio, 5 tau, 5L sobre R. Bueno, ahora si aplicamos un tren de pulsos a un circuito RL y medimos el voltaje, que es lo que podemos ver en el osciloscopio, pues vamos a ver esto, miren. Cuando se aplica voltaje, la bobina toma corriente, pero su voltaje es este, ¿sí? Lo que estamos midiendo aquí. Cuando se desenergiza, ya vimos que el voltaje es negativo y luego va así, ¿sí? Entonces esto así, si
se energiza, el voltaje es este, se desenergiza, el voltaje es ese. Entonces la forma que tiene la salida es esta, color rojo. Ahora, en este caso, estamos usando una frecuencia de la señal de pulsos, de manera tal que el tiempo del medio periodo coincide con el tiempo del transitorio. O sea, tenemos que el medio periodo es igual a 5 veces la constante de tiempo. Entonces, estas curvas son justas. O sea, esto va así justito y luego también aquí justito en el tiempo, ¿verdad? Tenemos otros dos casos. Si el medio periodo es mayor que el tiempo del transitorio, entonces la forma que tiene la salida es esta, ¿verdad? O sea, aquí es así, luego se mantiene, mientras haya voltaje, se mantiene el voltaje de la bobina en ceros, ¿verdad? En cuanto deje de haber voltaje de entrada, entonces el voltaje en la bobina se va aquí negativo y luego aquí también el tiempo menor, ¿verdad? Entonces así es como se va formando la señal de la salida. Aquí entre más corto sea este tiempo, podemos hacer una especie de espigas que se le llama señales de espiga. Sí, lo podemos hacer esto muy delgadito así. Y luego si esas espigas, esa salida se pasa por decir a un diodo que vaya quitando las negativas, entonces lo que podemos provocar es que de la señal cuadrada tengamos a la salida una señal de espigas, un tren de espigas, ¿verdad? Esa es una de las aplicaciones que puede tener, que convertir una forma de señal a otra, ¿verdad? Bueno, estas espigas luego se utilizan en algunos circuitos de prueba. Y el otro caso, pues es cuando el medio periodo sea menor que el tiempo de transitorio. En ese caso, pues fíjense, en la primera energía, el voltaje de la bobina sale de 10, en el primer ciclo sale de 10 y luego tiende a 0, pero con un tiempo más grande, ¿verdad? Puede ser por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que va cayendo ese voltaje de la bobina y de repente se le quita el voltaje. Entonces ahí cambia el voltaje a negativo, entonces va para acá y otra vez, ¿verdad? Esto tiende a ir hacia 0. Pero antes de que llegue a 0, ya está entrando otro pulso. Y entonces la forma que tiene es esta. Y la conclusión sería que la bobina no se energiza totalmente, ni tampoco se desenergiza totalmente. ¿Sí? Aquí, bueno, esto se ve a través del voltaje en la bobina. Entonces en estos casos hay que hacer cálculos para ver cuánto tienen estos valores, ¿verdad? Para que al final digamos que la conclusión de un problema sería qué tanto que no se desenergiza total, cuánto, y tampoco se energiza total, cuánto se energiza. ¿Ok? Entonces esto ya se va a hacer con un ejemplo ya con numérico, y esto pues lo veremos ya la próxima clase, ¿sí? En anexo, les voy a dejar una tarea
¿sí? Entonces aquí se acaba el video. Hay una tarea de anexo que me la van a mandar. Bueno, gracias.